¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a hablar sobre mis libros favoritos. ¿Cuáles han sido mis libros favoritos que he podido leerlos ahora en el año 2023, en abril, hasta abril del 2023? Porque quién sabe que posteriormente lea otros libros y me gusten. Pero hasta el momento voy a hablar de 5 libros favoritos que he leído y que tienen digamos, el género es similar, porque a mí me gusta mucho lo que son las biografías y las autobiografías. En este caso voy a hablarles de 5 libros de biografías de algunos psicólogos. Me gustan las biografías de los psicólogos. Claro, por supuesto, también me gustan biografías cortas que aglutinan a varios personajes. Sí he leído otros libros, tanto de literatura como biográficos o autobiográficos, ligados a varios personajes que sean psicólogos o que no sean psicólogos, que sean escritores, escritoras. Y el día de hoy voy a mencionar estos 5 libros. Digamos que un número 4, vamos por el número, a ver, 5 libros son, vamos por el número 5, sí, vamos por el número 5, de los cuales he leído y que me han parecido biografías interesantes. El primero se llama Psicología Social para Principiantes. Es escrito por Gladys Adamson, una argentina, discípula de Enrique Pichón Revier, y Pablo Sapia, que es el ilustrador. Es un libro de la colección para principiantes de esta editorial argentina que se llama Era Naciente. Fue publicado en el año 2005, Psicología para Principiantes de Gladys Adamson con la ilustración de Pablo Sapia. Este libro, si bien es de psicología social, es la biografía, es la biografía de un gran psicólogo social que fue médico, psiquiatra y psicólogo social em, argentino, aunque con nacimiento en Europa, pero él desde niño, desde muy niño se crió en Argentina y es uno de los mayores referentes de la psicología social en Argentina, que es Enrique Pichón Revier. Entonces, este libro de Psicología para Principiantes de Gladys Adamson, pues hace una biografía, recorre la vida y la obra de Enrique Pichón Revier, especialista en psicología social, en psicología y en psicoterapia de grupos, psicoterapia grupal, lo que es algunas teorías de los grupos operativos, etcétera. Entonces me parece interesante porque aborda algunos temas de la psicología comunitaria, la psicología argentina, la psicología social. ¿Ya? Entonces, es la biografía de Enrique Pichón Revier, este libro muy, muy importante. Y me parece también, yo tengo varios de estos libros que se llaman para principiantes, después voy a hablar de otro, de la colección de esta editorial, muy importante, porque son libros, como dice, para principiantes. No necesitas ser un gran conocedor de la psicología ni de la psicología social para comprender estos libros que tienen caricaturas en forma de ilustración, ¿sí? De la editorial Era Naciente, ¿sí? La editorial Era Naciente, los libros o la colección para principiantes. Incluso hay una página web que es www.paraprincipiantes.org, me parece que es de toda esta colección. Yo tengo varios libros de esta colección y me gustan este tipo de libros al estilo así caricatura y que sean para principiantes. Este es el puesto número 5 de alguna forma de los que me gustan por orden de prioridad. Sí, les he dado una cierta prioridad. El número cuarto, ahora sí, el número cuarto sería el libro que se llama La misión de Sigmund Freud, escrito por Eric Fromm, ¿sí? Eric Fromm, un psicólogo, sociólogo, psicólogo social, psicoanalista relevante,
que vivió entre el año de 1900 y 1980, que falleció él, Eric Fromm. Yo he leído varios libros de Eric Fromm y ustedes me van a hablar, me van a escuchar hablar mucho de Fromm, incluso en mi canal de YouTube. Si es que se van a mi canal de YouTube, va a encontrarse con muchos videos que hablo yo de Eric Fromm, ¿sí? De este importante pensador alemán, Eric Fromm. Y él es o fue un admirador del pensamiento, de la obra y la vida de Sigmund Freud. Entonces publica una biografía de Sigmund Freud desde su análisis, desde sus reflexiones, ¿sí? Centrados desde la psicología humanista, desde el contexto histórico en el cual vivió Freud. Acordémonos que Freud, como he dicho ya en otros videos, nació en Moravia en el año de 1856 en el Imperio Austrohúngaro y falleció en el año de 1939 en Inglaterra. Entonces, este es otro de mis libros favoritos, La misión de Sigmund Freud de Eric Fromm. Tengo otras biografías también de Freud, ¿sí? Por ejemplo, Un arqueólogo del alma, publicado por otra editorial. También hay la Freud para principiantes de la otra editorial, pero el que más me ha gustado y el que más he leído, porque los otros todavía no he terminado, el que más he leído es La misión de Sigmund Freud, escrita por Eric Fromm. Me parece muy interesante su análisis, sus reflexiones de un discípulo de Freud como fue Eric Fromm. Entonces, este sería el cuarto de mis preferidos en esta perspectiva de lo que es mis libros favoritos. Estamos hablando solo de cinco, porque de ahí tengo muchos más. Ojalá algún momento amplíe, o voy a por lo menos a mencionarlo brevemente otros libros. Vamos ahora por el tercero. El tercero está escrito por Luis Benítez, y él tiene muchos libros de biografías de algunos psicólogos y de otros escritores en general, no solamente psicólogos, escritores, sino otros en general. Tiene toda una colección, Vida y obra de grandes maestros de la espiritualidad y el pensamiento de Luis Benítez. Pero eh, este libro, el tercero, de este gran autor, vamos a Luis Benítez, dicen que es poeta, escritor y periodista que nació en Buenos Aires, en Argentina, en 1956. Sí, poeta, escritor y periodista. Él no es psicólogo, pero se ha dedicado a hacer una colección sobre espiritualidad, psicología y el pensamiento. Y este libro de Luis Benítez titula Eric Fromm, El amor, el psicoanálisis y el hombre. Es una biografía de Eric Fromm, ¿sí? Antes habíamos visto que escribió Fromm sobre Freud, ahora vemos que escribe Luis Benítez sobre Eric Fromm. Em, entonces, este libro titula Eric Fromm, El amor, el psicoanálisis y el hombre. Es de Ediciones Lea, que tiene una colección sobre diferentes biografías. Ediciones Lea, publicado en el año de 2008 en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, esta Ediciones Lea me parece muy, muy interesante. Ya, dice, la vida de Eric Fromm se caracterizó por una aplicación extraordinaria al estudio de variadas materias, entre las cuales está la religión, el marxismo, el psicoanálisis, la sociología, que han ocupado un papel menor, como sus colegas de la célebre Escuela de Frankfurt, que tiene un sentido progresista, ¿no? Algunas de las publicaciones más importantes de Fromm, que también las he leído, es El miedo a la libertad, El arte de amar, entre otros libros. Sí, entonces yo sí he leído mucho de Eric Fromm y esta es su biografía escrita por Luis Benítez de Ediciones Lea, publicada en el 2008, repito. Este sería el tercer libro, que es uno de mis favoritos. Vamos por el segundo, ¿sí? El segundo de mis favoritos, que lo leí recientemente, lo adquirí este libro recientemente, por eso es que digo que puede que en un mes, en 2 meses, en un año, en 3 años cambie esta perspectiva, pero hoy, en mayo, inicios de mayo del 2023, digo que estos han sido mis libros favoritos y que tienen este sentido de biografía o autobiografía. Carl Gustav Jung, un chamán del siglo XX, escrito por Luis Benítez, el mismo que escribió sobre la biografía de Fromm, tiene la biografía de Carl Gustav Jung, ¿sí? Que titula
Carl Jung, un chamán del siglo XX, y es parte de una colección de libros de Luis Benítez que se llama Vida y obra de grandes maestros de la espiritualidad y el pensamiento. Entonces, este libro leí recién. Hay algunas pequeñas partes, pocas partes que me salté, pero eh, digamos que un 80, 90% del libro lo leí, me pareció súper chévere, me gusta mucho lo que es Jung, por eso que la biografía de Jung, el pensamiento de Jung, la vida y la obra de Jung me parece interesantes. Tengo muchos libros aún por leer de Jung. Lo que más he visto es videos y estos libros que he leído o partes de sus libros de Jung, de otras fuentes leídos sobre Jung, sobre la vida y la obra de él, ¿sí? Y muchos videos de YouTube y de canales de especialistas en Jung en YouTube, me parece interesante. Entonces, sí, me considero que tengo una base fuerte por autodidacta más que en la universidad y también he seguido un curso hace un pocos meses sobre Carl Gustav Jung y su enfoque psicoterapéutico, psicológico, incluso parapsicológico, me atrevería a decir. Carl Gustav Jung, un chamán del siglo XXI de Luis Benítez. Es el segundo libro de mis preferidos. Y vamos con el primero, con el que más reviso, le estoy chequeando permanentemente. Justamente es sobre Jung y titula Jung para principiantes, que es la misma colección que les había comentado del quinto libro de prioridad de Enrique Pichon Revier. Este es, en cambio, Jung para principiantes de Maggie Heath, que es una inglesa, analista junguiana. Maggie Heath es escritora y conferencista, asesora de astrología, nació en el noreste de Inglaterra en 1952, luego de graduarse en literatura. Tomó parte activa en el desarrollo de un programa llamado Nueva Filosofía de Educación para Adultos en la ciudad de Londres. Es autora de Jung y la astrología en 1952, sí, eh, ya, y actualmente dirige la Compañía de Astrólogos de Londres, así dice aquí. Y el ilustrador es Michael McGuinness, es artista y diseñador gráfico, participó en diferentes diseños y premios a nivel internacional, ilustrador también sobre Einstein para principiantes, ¿sí? De esta colección, como les dije, de la editorial Era Naciente, y un para principiantes de la editorial Era Naciente del año 2004, ¿sí? Buenos Aires, Argentina, ¿ya? Jung para principiantes me parece que es un libro cortito, muy ilustrado sobre la vida, la obra de Jung, y es básico para introducirse a la vida, al pensamiento de Carl Gustav Jung. Entonces, los dos primeros, Jung para principiantes y Carl Jung, un chamán del siglo XXI de Luis Benítez, son mis dos libros preferidos. Siempre la obra, la vida y la obra de Jung me atrae muchísimo, me siento muy conectado con su pensamiento, con su vida, con sus conceptos de lo que es la mente, el inconsciente colectivo, los arquetipos, etcétera. 5 libros que he hablado el día de hoy, 5 de mis libros favoritos hasta el día de hoy, ¿sí? Tengo muchos otros por leer y que también me han gustado. Por ejemplo, hay un libro que no es un libro en realidad, es un pequeño libro, más es una revista, una mezcla entre libro y revista, que se llama, por ejemplo, Nueva Conciencia, Plenitud Personal y Equilibrio Planetario para el siglo XXI, y ha sido coordinada, editada por Jordi Pillén, ¿sí? Esta revista en formato tipo libro fue publicada en el año de 1994 por Jordi Pillén. Es una segunda edición de Nueva Conciencia, tomográfico de Integral número 22, ¿sí? En marzo del 94. Entonces, aquí Jordi Pillén habla de muchos personajes, hace una síntesis, por ejemplo, asimismo de Carl Gustav Jung y su pensamiento, la vida y la obra, de Eric Fromm, que ya hablé. Nos habla también, por ejemplo, de otras personas como Aldous Huxley, como Wilhelm Reich,
como Alan Watts, Gregory Bateson, Stanislav Grof, que es otro de los psicólogos importantes, y no he conseguido la vida y la obra de Stanislav Grof, pero he revisado fuentes secundarias que hablan de su vida y su obra. Entonces, esta revista, Nueva Conciencia, sí, Nueva Conciencia Planetaria de Jordi Pillem, este español, publicada en el 94, es uno también de mis, no lo he puesto en libros favoritos porque en realidad no es un libro, y no es un libro, más bien es una compilación, es una revista en formato de compilación de diferentes biografías y pensadores. De ese estilo me gusta a mí, lo que son las biografías de grandes pensadores, o como el mismo Luis Benítez tiene, me gusta su enfoque de este escritor, de este biógrafo, Luis Benítez, porque tiene muchos autores y ojalá en algún momento pueda conseguir también esta colección. Por ejemplo, Vida y obra de grandes maestros de la espiritualidad y el pensamiento, de Luis Benítez, de la editorial Lea. Por ejemplo, aquí está la biografía de Julio Verne, de Saint Germain, de otro psicólogo como es Carl Rogers, de Krishnamurti, que son otros pensadores que también admiro mucho y sí tengo libros sobre ellos. Carlos Castaneda, por ejemplo, Krishnamurti, Osho, Deepak Chopra, Leonardo da Vinci, Hermann Hesse, Friedrich Nietzsche. Entonces, toda una colección, ¿sí? De Luis Benítez que me parece muy importante. Ojalá pueda ir yo consiguiendo poco a poco. Julio Verne también me parece interesante. No he tenido, me parece que alguna vez leí un libro de Julio Verne, pero lo que sí he visto es su biografía. Me gusta mucho lo que es el género literario de biografía o de autobiografía. Recién pude adquirir también un libro que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos sobre Carl Gustav Jung, que es prácticamente una biografía de Jung compilada por Aniela Jaffe. Este es un libro pendiente por leer, ojalá se haga uno de mis favoritos. He intentado conseguir este libro, no lo conseguía y recién lo conseguí. Recuerdos, Sueños y Pensamientos de Carl Gustav Jung, que es una biografía casi oficial prácticamente de Jung, pero digo casi oficial porque no es del todo, porque no lo escribió totalmente él, sino que Aniela Jaffe más bien, que fue su discípula, ella eh, le hizo la biografía autorizada por Carl Gustav Jung, haciéndole varias preguntas y de alguna forma Jung le ayudó a Aniela Jaffe para que se escriba este libro de recuerdos, sueños y pensamientos sobre Carl Gustav Jung. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, en los últimos años me he ido acercando muchísimo a Carl Gustav Jung. Está dentro de mis autores favoritos, que si bien no es literatura puramente, tiene libros de literatura Jung. Podríamos decir que es literatura psicológica, literatura biográfica sobre psicólogos. Eso me gusta mucho. Por ejemplo, otro libro que me gustaría leer es Castaneda para principiantes de Carlos Castaneda, este importante también personaje. Él no fue psicólogo, pero fue un filósofo, antropólogo metafísico, un antropólogo existencial. Se le conoce como la antropología metafísica. Entonces, por ejemplo, me gustaría leer la biografía de él y de otros personajes. También me olvidé de mencionar que leí también algún momento el libro de Jodorowsky, de Alejandro Jodorowsky, Psicomagia, que también es una especie de autobiografía, ¿sí? Psicomagia de Alejandro Jodorowsky es una especie de autobiografía. He estado intentando leer también el libro La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky, que también es parte de su autobiografía. Los dos, tanto Psicomagia como La danza de la realidad son dos libros artísticos, digamos que sí es un tipo, se acerca más al arte, a la literatura, em, mezclado con su autobiografía de Alejandro Jodorowsky. Entonces, el uno sí lo he leído, el otro me falta por leer. Entonces, son libros que me gustan, que me acercan a este tipo de pensamientos. Por ejemplo, hay otros
otra colección que también me gusta, pero que, como ya lo mencioné, no están dentro de mis 5 favoritos, pero sí pudieran estar dentro de mis 10 favoritos. Por ejemplo, los libros de Tom Butler Bowdon. Tom Butler Bowdon también es un escritor de Inglaterra que tengo aquí en mi biblioteca 3 libros: 50 clásicos espirituales, 50 clásicos de psicología y 50 clásicos de autoayuda. Me falta conseguir 50 clásicos de filosofía. Este formato de libros me parece muy interesante porque asimismo hace una biografía y una reseña de la obra de algunos personajes, ¿sí? Son 3 libros que yo les pusiera dentro de mis 10 favoritos. Hoy más he hablado de los 5, pero entre paréntesis, para que lo sepan, son, es un autor que me gusta mucho, Tom Butler Bowdon. Entonces, 2 autores que les he mencionado. Luis Benítez, que tiene una colección de biografías, y Tom Butler Bowdon, que en un libro recopila 50 clásicos de espiritualidad, 50 clásicos de psicología, 50 clásicos de autoayuda, 50 clásicos de filosofía. Entonces, este tipo de formatos de libros a mí me encanta. Soy un apasionado por este tipo de libros, ¿sí? Entonces, yo le pusiera estos 3 de Tom Butler Bowdon y me falta conseguir, y no he leído, el 50 clásicos de filosofía, pero los 3 que tengo en mi biblioteca yo les pusiera dentro de el top 10 de mis libros favoritos, ¿ya? Podría ser el 6, 7 y 8, pero en algún momento haré otro video hablando de estos libros de aquí, aunque este de 50 clásicos espirituales parece que ya hice algún video sobre el mismo, ¿sí? Entonces, en este libro iremos profundizando poco a poco, ¿sí? Ya, próximamente haré otros videos relacionados con lo que es libros, porque también tengo una librería y doy cursos en lo que es Udemy sobre estos temas que ustedes van revisando, van escuchando. Y pues aquí termina esto de mis libros favoritos, este video sobre mis libros favoritos, dando prioridad a los 5 que ya mencioné y complementando o haciendo un paréntesis de los otros. Visiten mis redes sociales, me encuentran como Elvis Orellana Espinosa en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ahí les dejo mi número de WhatsApp, me pueden escribir. También tengo grupos de WhatsApp sobre los temas que manejo, me pueden escribir. Estoy siempre a las órdenes. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.